Bueno, vamos a empezar con esto de función cuadrática. La función cuadrática es una parábola cuando uno lo grafica. Nosotros cuando veíamos funciones lineales, si nosotros veíamos antes y igual a x, esa es una recta. ¿Ves? Si pongo x más 1, subirá 1 por su ordenada al origen. Si yo pongo y igual a menos 3 cuartos x, ¿ve? Menos 4, por ejemplo, son rectas esas, porque la x está elevada a la 1. Entonces, estos son polinomios de primer grado, las funciones lineales. Las funciones cuadráticas son polinomios de segundo grado. Estas expresiones, las x, van a aparecer al cuadrado. Si yo acá elevara al cuadrado esto, si yo elevara al cuadrado esa x, la elevo al cuadrado, esto se va a transformar en una parábola inmediatamente, ¿eh? Lo que era una recta se transforma en una curva. Lo mismo que a este, menos 3 cuartos de x cuadrado. Si yo lo elevo al cuadrado, esto se va a transformar en una parábola con las ramas hacia abajo, porque es negativa, como pueden apreciar acá, ¿eh? Si ustedes observan, esta parábola ahí que yo mostré, ¿ve? Sería esta que iría con las ramas hacia abajo. Es decir, cualquier expresión que ustedes ahora vean que va a estar al cuadrado la x, estas figuras van a ser parábolas, ¿ve? Yo digo, igual a x al cuadrado. La x al cuadrado es la función original de esto. Esta la voy a borrar por ahora. Y esta que había hecho acá también. Quiero que noten algo, quiero que empiecen a conocer esta función. La función original de esto es la y igual a x al cuadrado. Esa es la función original, pasa por el origen. Si uno hiciera una tabla de valores, ustedes seguramente habrán estado viendo algunas, si bien hay formas de encontrar estos puntos, y hay formas de encontrar estos puntos notables en una parábola, también uno podría hacer una tabla de valores, ¿sí? Uno tranquilamente podría hacer una tabla de valores como hacíamos con las funciones lineales. También se puede hacer eso. Hacer una tabla de valores como uno hacía cuando veíamos funciones lineales. Por ejemplo, si yo acá dijera, bueno, tengo la x y la y mi función es y igual a x cuadrado, que es esta que está acá. Si yo le diera valores a esto, 0, tendría que hacer 0 al cuadrado, me va a dar 0. 1 al cuadrado me va a dar 1. Si hago menos 1, acá tengo que poner ese menos 1 al cuadrado, me va a dar 1. Entonces 1 para la x, 1 para la y, menos 1 para la x, 1 para la y. Cuando haga 2 al cuadrado, esto me va a dar 4. Y cuando haga menos 2 al cuadrado, esto también me va a dar 4. Entonces, como pueden observar, esta parábola, todos estos puntos son simétricos con respecto al eje y, que viene a ser su eje de simetría en esta función porque no tiene ningún desplazamiento. Pero yo podría tener otras funciones en las cuales ya va a estar desplazada esa parábola. ¿Ves? Si yo dijera, a ver, si yo pongo y igual a x al cuadrado, ¿sí? Más 2, esta parábola va a subir inmediatamente 2 unidades hacia arriba, ¿ves? En el eje Y. Esa es la parábola x al cuadrado, ¿sí? Más 2, ¿ves? Entonces, vamos a ir observando. Ahora nosotros vamos a ver cómo sacar las raíces, cómo encontrar los puntos notables de esta función cuadrática. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Esto en GeoGebra uno puede escribir. Ustedes acá estuvieron viendo algunas parábolas. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, pusiera en mi graficador esta parábola, a ver un ejemplo, esta por ejemplo, 2x cuadrado, esta es una que hicieron ustedes ahí. Si yo pongo 2x al cuadrado más 2x más 2x menos 4, me queda esa parábola graficada. Voy a sacar esta, cosa que quede la función sola. Muy bien, acá tengo la parábola graficada, ¿ves? Esta es la parábola. Se nota que las raíces son 1 y menos 2.
acá me está marcando los puntos notables, es decir, los ceros, que son donde corta el eje X, como habíamos visto en interpretación de gráfico. Este es un punto importante de la parábola, que es el vértice. Estas parábolas siempre tienen un eje de simetría. En este caso, el eje de simetría está por acá. ¿Ve? Ese es el eje de simetría. El que pasa justamente por ahí, por ese punto. ¿Sí? Después hay otro eje, que es un eje imaginario, que corta el eje de simetría y ahí determinan la coordenada del vértice. Eso ahora lo vamos a hacer resolviendo un ejercicio. Este es su ordenada al origen, el término independiente, este -4 que está solo ahí. Ese término independiente es justamente como pasaba en las funciones lineales. Si esto es -4, acá va a cortar en -4 en el eje Y. Muy bien, ahora vamos a ver un ejemplo concreto. Ya vamos conociendo cómo es la gráfica. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto. Lo que uno tiene que tener claro en estas cosas, ¿sí? Lo que uno tiene que tener claro en esto son sus puntos notables, es decir, cómo va a ser su gráfica. Eso es lo importante. ¿Cómo va a ser su gráfica? Va a ser siempre una parábola y lo que uno tiene que saber es cómo encontrar sus puntos notables. Si nosotros nos fijamos acá, estos son los puntos notables, que los que estábamos viendo ahí, estas son las raíces o ceros de la función, este es el vértice, este es su ordenada al origen, que es el valor donde corta el eje Y, y este es un simétrico a la ordenada al origen. ¿Este quién es? Y este es el eje de simetría del que estábamos hablando. Ese eje de simetría es la coordenada del vértice en X. Este otro valor que corta acá al eje de simetría, este que corta, es la coordenada del vértice en Y. Este es el valor C de la función cuadrática. Ustedes ya van a ver que una función cuadrática tiene esta forma: ax al cuadrado más bx más c. Esa es su forma polinómica, se llama esta, de una función cuadrática. ¿Qué me indica este a? Este A me indica si es positivo, si las ramas van a ir hacia arriba, o si es negativo, las ramas van a ir hacia abajo. ¿Qué me indica el C? El C es este valor, es su término independiente, donde va a cortar al eje Y. Este B van a ir viendo que lo que hace, cuando ese B está, la parábola se desplaza del origen hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo del signo de B. Esos son parámetros A, B y C son números reales siempre. Y la X son variables, ¿sí? Variable independiente la X, la Y variable dependiente. Muy bien, ¿cómo saco las raíces o ceros de la función? Con esta fórmula, que es la que ustedes estaban viendo también por ahí, es decir, con menos b más menos b al cuadrado menos 4 por a por c, y todo esto sobre 2 por a. ¿Sí? De esa manera yo encuentro las raíces o ceros de mi función. ¿Y cómo encuentro las coordenadas del vértice? Bueno, la coordenada del vértice en X la puedo obtener de dos maneras. O hago menos b sobre 2 por a, tomando estos valores, o también se puede obtener la coordenada del vértice en X. Si yo tengo las raíces, las sumo y la divido por 2, porque este valor, el eje de simetría, que es el Bx, esto también se llama eje de simetría, ¿sí? Ese Bx está en el medio de las raíces, es la semisuma, ¿ve? Si yo tomo estas raíces, las sumo, lo divido por 2, me da justo la mitad. Y la coordenada del vértice en Y, como me muestra esto, la coordenada del vértice en Y, siempre se reemplaza en la función lo que nos dio la coordenada del vértice en X. Muy bien, el eje de simetría se va a escribir como X igual a la coordenada del Bx. La ordenada al origen, eso ya saben, cómo va a ser 0 y C. Y el valor simétrico va a ser un valor, ¿sí? Y C también, porque tienen que estar a la misma altura. Muy bien, ahora vamos a hacer un ejemplo concreto para poder ver estas situaciones representadas en un ejercicio concreto de todo esto.
Muy bien, vamos a resolver este ejemplo. Tenemos una función cuadrática y lo que nos piden es hallar sus raíces. Para hallar las raíces nosotros sabemos que esto puede tener dos raíces. Puede tener dos raíces, una raíz doble o ninguna. Vamos a ver cómo hacemos. Esto lo hacemos con esta fórmula. Dijimos menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Y todo esto sobre 2 por a. Bien, ahora tendríamos que saber quién es a, quién es b y quién es c. Si acá no hay nada, hay un 1 siempre acompañando la x cuadrado. El a siempre tiene que ser distinto a 0. Puede ser b0, c0, pero nunca a. En este caso a vale 1, b vale menos 6 y c vale 8. Una vez que yo sé quién es a, quién es b y quién es c, ya esto es un cálculo combinado común y silvestre. Así que voy a poner menos b, que es menos 6, más menos raíz cuadrada de b, que es menos 6, lo pongo al cuadrado porque es menos, lo pongo entre paréntesis. Al cuadrado menos 4 por a, que vale 1, por c, que vale 8. Todo esto sobre 2 por a. Muy bien. Esto me va a quedar menos por menos, me queda más 6. Esto me queda la raíz cuadrada. Menos 6 al cuadrado es menos 6 por menos 6, es 36, menos 4 por 1, 4, por 8, 32. Esto es un cálculo común y corriente, pero la mayoría de los estudiantes se equivocan en estos cálculos. 2 por 1 es 2, más menos, y más si usan calculadora, más se equivocan. 36 menos 32 me da 4 sobre 2, y de acá hago 6 más menos, raíz de 4 me da 2 sobre 2, y de ahí hago este cálculo. Digo, x1 es 6 más 2 sobre 2, y ahora hago la otra raíz que es x2, que es 6 menos 2 sobre 2. Es decir, este más menos que aparece acá, este más menos, es para que cuando uno ya haya resuelto esta raíz, de acá habrá dos ecuaciones. Una con más, es decir, x igual a 6 más 2 sobre 2, y otra con menos, que es esta. ¿Sí? Eso es lo que hago. Entonces ahora hago estos cálculos, 6 más 2 dividido 2 y 6 menos 2 dividido 2, a ver cuánto les da. Bien. Cuando llego acá, tengan cuidado los que usan calculadora. Si ustedes ponen 6 más 2 dividido 2, como dice esto, esto le va a dar 7 y esto está mal. O si ponen en la calculadora 6 menos 2 dividido 2, ¿sí? Esto le da 6 menos 2 dividido 2 es 1 y 6 menos 1 me da 5. Esto está mal, ¿sí? Esto no se puede resolver así. Se hace primero la suma, 6 más 2, 8. Dividido 2, esto me da 4. Se hace la resta, 6 menos 2, 4. Dividido 2, esto me da 2. Así que esto sería como estamos encontrando raíces de una cuadrática. Bueno, acá lo ideal es verificar estas cosas. Nosotros teníamos la función cuadrática que era x cuadrado menos 6x más 8, y ahora la queremos verificar si esto está bien. Si esto está bien, esto me tiene que dar 0. Cuando yo hago f en 4, tiene que darme 0. 4 al cuadrado, 6 por 4 más 8. Esto es 16, esto es 24. Esto es 16 menos 24 menos 8 más 8, 0. Así que está bien. Y pruebo f en 2. Hago 2 al cuadrado menos 6 por 2 más 8. 2 al cuadrado es 4. Esto es 12. Esto es 8. 4 menos 12 menos 8 más 8, 0. Entonces esto está bien. Ahí encontré las raíces de mi expresión cuadrática. Ahora voy a hacer otra igual, pero negativa la a. Voy a poner esto ahora, miren, menos 2x cuadrado más 3x menos 1. Muy bien. Primero que nada digo, a ver cuánto vale a. A vale menos 2. B cuánto vale. B vale 3. ¿Y C cuánto vale? C vale menos 1.
Vamos a aplicar la fórmula. Menos b, menos 3, más menos, ¿sí? Menos 3 más menos. Listo, pongo menos b más menos, b al cuadrado, 3 al cuadrado, menos 4 por a, entre paréntesis, menos 2, por c, entre paréntesis, porque es menos 1. Todo esto sobre 2 por a, que es menos 2. Dejo el menos 3, más menos, escribo la raíz. 3 al cuadrado me da 9. Acá voy a resolver signo primero. Menos por menos es más. Y más por menos es menos. 4 por 2, 8. 8 por 1, 8. 2 por menos 2, signo primero. Más por menos, menos. 2 por 2 es 4. Bien. Resuelvo la raíz. Esto me queda menos 3 más menos. 9 menos 8 me da 1. Resuelvo primero lo que está dentro de la raíz. Bien, ahora saco la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 1 es 1. 1 sobre menos 4. Muy bien, vengo acá y digo, esto me quedó menos 3 más menos 1 sobre menos 4. Y de acá voy a abrir uno con más y otro con menos. Digo, x1 va a ser igual a menos 3 más 1 sobre menos 4. Y x2 va a ser igual a menos 3 menos 1 sobre menos 4. Muy bien, acá digo menos 3 más 1 es menos 2 sobre menos 4. Menos dividido menos es más. 2 sobre 4, ¿lo puedo simplificar? Sí, me da un medio. Vengo acá, resuelvo primero menos 3 menos 1, me da menos 4. Menos 4 dividido menos 4, menos dividido menos, me da más, y 4 dividido 4 me da 1. Es decir, las raíces de esta ecuación son un medio y 1. Lo voy a verificar porque yo estoy practicando esto. Quiero asegurarme de que esto está bien. Mi función cuadrática era y igual a menos 2x cuadrado más 3x menos 1. Voy a verificar primero f en 1, a ver si está bien. Digo, f en 1 va a ser menos 2 por 1 al cuadrado más 3 por 1 menos 1. Esto me queda menos. Primero resuelvo la potencia, así que dejo el menos 2. 1 al cuadrado me da 1. 3 por 1 me da 3. Y ahora menos 2 por 1 es menos 2. Menos 2 más 3 es 1. Y 1 menos 1 es 0. F en 1 da 0, sí, entonces el 1 está bien. Y ahora voy a probar si f en menos 1 está bien. Pongo el menos 2, voy a abrir un paréntesis ahí, voy a poner el 1 medio al cuadrado más 3 por 1 medio, 3 por 1 medio, menos 1. Bien, primero dejo el menos 2 y hago este 1 medio al cuadrado. 1 por 1 es 1 y 2 por 2 es 4. Más 3 por 1 medio me da 3 medio, menos 1. Ahora digo, menos 2 por 1 cuarto es menos 2 cuartos, más 3 medios, menos 1. Menos 2 cuartos es menos 1 medio, más 3 medios, menos 1. Menos 1 medio más 3 medios son 2 medios. Y 2 medios es 1, y 1 menos 1 es 0. Por lo tanto, si esto me dio 0, es porque están bien. Estas son las raíces o 0 de mi función cuadrática, que es la función cuadrática justamente que estamos resolviendo acá. Muy bien, los que están viendo este video, ahora van a copiar esta función que les voy a dejar acá. F de x es igual a x cuadrado menos 7x más 6, y me van a resolver esta ecuación. Es decir, por ahora quiero que encuentren los ceros de esta función. Los ceros o raíces, ¿sí? Recuerden que si no hay nada, acá hay un 1, por lo tanto a vale 1, b vale menos 7 y c vale 6. Pongan pausa, háganlo ustedes y después ven si les quedó igual que nosotros. Ahí me escriben por el chat cuánto les dio. Pongo menos b. B vale menos 7, así que pongo menos b.
más menos. B al cuadrado, menos 7 al cuadrado, menos 4 por A por C, sobre 2 por A. Menos con menos me queda más. Menos 7 al cuadrado es 49, menos 6 por 1, 6, 6 por 4, 24. 2 por 1, 2. 7 más menos 49 menos 24 me da 25. Sobre 2. Esto me quedaría 7 más menos la raíz cuadrada de 25 es 5. Todo esto sobre 2. Y de acá me queda x1 es 7 más 5 sobre 2. Y x2 es 7 menos 5 sobre 2. 7 y 5, 12. Dividido 2, 6. 7 menos 5 es 2. Dividido 2 me da 1. Si yo vengo acá, puedo verificar hasta mentalmente. Digo, 1 al cuadrado es 1, 7 por 1 es 7, 1 menos 7 es menos 6, más 6, 0, se cumple. 6 al cuadrado es 36 y 6 por 7 es 42. 36 menos 42 es menos 6, más 6 es 0, se cumple. Por lo tanto, esto está bien. Bueno, ya que estamos, vamos a aprovechar y vamos a encontrar el vértice de esta parábola también. ¿Cómo encontramos el vértice? Acá nosotros hallamos los ceros o raíces de la función, ¿cómo se llama? Fue lo que hicimos primero. Ahora segundo, vamos a hallar el vértice. Segundo, decimos vamos a hallar el vértice. ¿Cómo se hace el vértice? Y la coordenada del vértice en X es menos B sobre 2 por A. Si bien puedo usar los valores de las raíces, pero siempre conviene usar los datos que tengo y no los datos que obtengo, porque si me equivoco en esto, me voy a seguir equivocando. En cambio acá, yo vengo y pongo menos B, ¿cuánto vale B? B vale menos 7 sobre 2 por A. 2 por 1. Menos con menos es más. 2 por 1, 2. 7 medios, ¿sí? O 3,5, lo divido, es la coordenada del vértice en X. Muy bien, ahora voy a reemplazar en la función para encontrar la coordenada del vértice en Y. La función es X al cuadrado, ¿sí? Así que voy a poner 7 medios al cuadrado menos 7 por 7 medios más 6. Y hago este cálculo. Esto me da 7 por 7, 49 cuartos, menos 7 por 7, 49 medios. Y todo esto más 6. Bueno, hago ese cálculo, digo, a ver, 49 cuartos menos 49 medios más 6. Eso me da menos 25 cuartos el resultado, menos 25 cuartos. Ya tengo menos 25 cuartos y 7 medios. Ya esto si lo paso a decimal sé que es menos 6,25. Así que lo voy a escribir como decimal esto para hacerlo gráficamente y me ayude un poco más a la gráfica. Muy bien, ya tenemos las raíces, ya tenemos las coordenadas del vértice, así que ya podemos graficar esta función. Ya podemos hacer gráfico de esta función. Decimos, bueno, vamos a trazar un sistema de ejes cartesiano. Listo, vamos a marcar las raíces. Las raíces son 1 para la X y 6 para la Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 y 6 son mis raíces. Coordenada del vértice en X, 3 y medio. 1, 2, 3 y medio. Es decir, va a pasar por ahí. Entonces vengo y trazo acá a la mitad un eje de simetría. Esto tiene que ser una línea de trazos, ¿sí? Porque es un eje de simetría esto. Bien, el eje Y es este es el eje X. Bueno, ya encontré las raíces, 1 y 6, y el vértice, sí, ya lo encontré, es 3,5 o 7 medio,
y menos 6,25. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá está menos 6. Menos 6,25 está un poquito acá. Si yo vengo, hago la intersección con el vértice de X, me determina el vértice de la parábola. Muy bien, ya tengo el vértice de la parábola. Este punto acá es el menos 25 cuarto o menos 6,25. Ya tengo las raíces. ¿Qué me está faltando? La ordenada al origen. La ordenada al origen es esto, 6. Mi función, recuerden que es igual a x cuadrado menos 7x más 6. Así que ordenada al origen, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va a cortar acá. Como esto es simétrico, observen que acá tengo 1, 2 y medio para acá. 1, 2 y medio para acá. Acá tengo 1, 2, 3 y medio. Entonces acá tengo, acá hasta el medio, 1, 2, 3. Es decir, 1, 2, 3 y medio. Este es el simétrico a este. Bueno, y ahora solamente quedaría unir esos puntos. Tomo esos valores y digo, esto va a ser mi parábola. Esa rama para allá. Esa rama para acá. Y ahí me quedaría mi parábola, ¿sí? Para que esta parábola me quede un poco más precisa, puedo venir acá y decirle a GeoGebra, ¿me podrás graficar la parábola para que me quede un poco más precisa? Bueno, ahora la vamos a graficar, a ver qué dice GeoGebra. ¿Dónde la puso? Acá está. Vamos a trasladar esto para abajo y vamos a hacer el gráfico. Ahí así nos queda más preciso. Esta sería la forma de cómo graficar una parábola. Uno saca las raíces y una vez que saca las raíces, después saca las coordenadas del vértice y ahí la grafica. Entonces, esto me quedaría a mí acá. Y igual la voy a escribir acá si nos queda bien graficada. X al cuadrado menos 7x más 6. 7x más 6. Bien, esta sería mi parábola. La puedo achicar un poco. Bien, esta sería mi función. Yo quiero que me quede un poco más precisa, así que vengo acá, la voy a recortar y la voy a juntar acá. Bien. Bueno, esta debe estar por acá, ahora la vamos a buscar y la vamos a acomodar. Bien, por acá, en alguna parte, me debe haber, acá está, ¿ven? La parábola, vamos para allá, la trasladamos para acá, la trasladamos para acá, así nos queda ya el gráfico mejor hecho. Bien, esta sería la parábola bien graficada, ¿ve? Para que se note mejor el gráfico. Bueno, entonces, como pueden observar, ¿sí? Ustedes acá tienen, este es el eje X, este es el eje Y, acá nosotros marcamos las raíces 1 y 6, acá está el eje de simetría, y ven en 3,5 o 7,5, y acá está el valor del eje, ¿sí? Donde corta en menos 6,25 o ese 25 cuartos negativo. Esos son los puntos notables. El vértice, las raíces, su ordenada al origen. Y como esto es el eje de simetría, este es el eje de simetría, la misma distancia que hay de acá a acá, tiene que haber de acá a acá. ¿Ves? Eso, la misma distancia de acá a acá, de acá a acá, y ahí me queda esa gráfica de una función cuadrática. Recuerden que cuando la sea negativo, las ramas de la parábola van a ir hacia abajo. Eso es lo que va a ocurrir. Muy bien.